Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este último webinar que realiza el cierre del conjunto de píldoras formativas en transformación digital, organizadas conjuntamente por los CIEs digitales de la Confederación Canaria de Empresarios y la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. Me gustaría comenzar agradeciendo a los participantes el interés que han mostrado por el tema que vamos a tratar hoy y aprovechar esta apertura para recordarles que la red CIE Digital es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para el asesoramiento, guía y acompañamiento a todas aquellas empresas interesadas en llevar a cabo un proceso de transformación digital en sus negocios. Hoy hablaremos sobre las buenas prácticas en Big Data hacia la toma de decisiones. Conocer la importancia de recopilar los datos y analizarlos es de gran utilidad para las empresas, ya que convertir esa información en activos empresariales para obtener respuestas y lograr los objetivos propuestos genera un gran valor añadido para la compañía, ayudando a conocer mejor a sus clientes, a la elaboración de estrategias y a reducir costes o incrementar beneficios, entre otros. En la píldora formativa de hoy trataremos sobre las grandes ventajas que conlleva introducir el Big Data en entornos empresariales, así como las nociones básicas sobre la gestión y el tratamiento de esos datos. Para ello contamos con la colaboración de Yaisa Santana, ingeniera en telecomunicaciones, científica de datos y Full Stack Web Development, a quien le agradecemos su participación en la jornada de hoy. Ella va a ser la persona encargada de desarrollar el contenido de este webinar, explicando la importancia de la gestión de los datos en los sistemas de información en el entorno empresarial y analizando ese universo, sus tipologías y el valor de los mismos. Finalmente, les animo a participar activamente formulando sus preguntas a través del chat y les daremos respuesta tras la ponencia y justo antes del cierre de la jornada. Y ahora sí, damos comienzo, no sin antes agradecerles nuevamente la participación y a Yaisa por compartir tu visión y tu experiencia profesional con nosotros en el día de hoy. Yaisa, te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se oye? Sí, se oye perfecto. Vale, esperemos que no tengamos problemas de conexión. Bueno, pues como bien dices, agradecer a la oficina CIE Digital de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas y a la Confederación Canaria de Empresarios por la oportunidad pues, de contarles a todos los que están aquí. También gracias por su asistencia y su ratito. Hoy tenemos una horita que seguro espero que se les pase volando. Y bueno, la intención pues era, cuando hablamos de, no piensen en que tenemos que tener un gran negocio, un gran sistema de información o muchos datos para empezar a implantar la cultura digital, la cultura del dato en nuestro negocio. Entonces un poco hoy es para aterrizar, ¿no? De las buenas prácticas desde el inicio, ya no solo tener un sistema, sino si no lo tengo, pues hablar un poco pues de qué tratan los proyectos de datos, cómo puedo empezar a recopilar información y bueno, tips importantes que a lo largo de estos años he ido aprendiendo y que son de gran utilidad. Luego contaré algunos casos prácticos y bueno, como les ha dicho, también podemos plantear, hacerlo dinámico y empezar a formular preguntas, dudas que les vayan surgiendo, que queremos que, bueno, que sea provechoso para todos los que están aquí. Voy a compartir pantalla, el escritorio más bien, y me comentan si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? No, todavía no. Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo dicho, hoy estamos aquí pues para hablar de esas, cuando decimos buenas prácticas en Big Data, lo dicho, llegamos a lo más atómico que es el dato y ver las oportunidades y las ventajas que va a tener, pues basarme en los datos de mi negocio para tomar mejores decisiones. Bueno, hoy no es 25 de octubre, estará la primera fecha programada, pero bueno, hoy estamos aquí y vamos a hablar de ello. Bueno, primeramente pues me presentaré, ya habrá rápidamente, ya me han presentado. Luego si también quieren comentar un poco a qué se dedican por el chat y pues decir a lo mejor el sector al que se dedican para enfocar un poquito la charla también. Y bueno, antes de empezar a hablar del dato, pues hablar del universo del dato, de esas tecnologías que lo rodean, del valor que tiene poder aplicarlo en el día a día. Luego también veremos las fases de un proyecto de datos, que aunque es un proyecto en sí,
No tenemos que pensar en que vamos a hacer un proyecto europeo, ¿no? Como ahora de todos estos fondos que están llegando. Cuando hablo de un proyecto de datos podemos extrapolarlo ya hasta incluso un simple tratamiento de un archivo Excel. O sea, porque ahí tendrá cosas específicas y muy importantes no dejar atrás cuando estamos haciendo pues ese tratamiento de los datos. Luego también les hablaré de los tipos de datos de los que podemos empezar a recopilar si no los tenemos y cómo tratarlos, y dónde están los datos, pues en esos sistemas de información que tendrán diferentes formatos en función de las necesidades que tengamos. Luego también les quiero comentar rápidamente, ¿vale? Porque eso ya es largo y tendido, ¿no? De todos los métodos que hay para analizar datos, de lo que a todos nos resuena, ¿no? La cabeza de la inteligencia artificial y todas estas cosas que parece que están lejanas, pero bueno, nada más comentarles pues los tipos que hay y cómo lo podemos aplicar al dato y que no hace falta que sepamos programación y ni que hay muchas herramientas que nos van a permitir poder hacerlo. Luego, un poquito por encima, otras tecnologías habilitadoras digitales que seguro que todos también conocen, como el blockchain, el Internet de las Cosas, ciberseguridad, y les hablaré un listado breve, ¿no?, de tecnologías y recursos más recurridos y algunos ejemplos prácticos. Entonces, eso va a ser un poco lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, y lo que surja y todas las necesidades de información que tengan. Bueno, pues eso, ya me han presentado, soy Isa Santana, estudié Ingeniería de Teleco aquí en Las Palmas y bueno, pues luego ya me formé, me quedó esa curiosidad por el dato y bueno, me formé en un máster universitario de Ciencia de Datos en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, que para aquellos que estudien y trabajen o quieran estudiar a la vez que trabajan, es una universidad muy recomendada, pues porque es muy flexible y bueno, te ofrece este tipo de, ¿no?, de másteres que son más específicos y muy prácticos, también muy útiles. Y luego, bueno, también me formé en programas ejecutivos del Internet de las Cosas y de blockchain. Y bueno, dicho esto, si quieren presentarse, escribir por el chat, pues por lo menos sector que se dedican o a qué se dedican exactamente. Si quieren van escribiendo por ahí y así nos vamos presentando. Yo voy a seguir adelante porque tenemos muchas cositas que hablar y a su vez les iré leyendo. Bueno, esta frase me gusta ponerla porque soy un poco pesada, pero en todas las ponencias que puedo lo recuerdo, ¿vale? Y esto fue una frase de mi profesora de álgebra el primer año cuando empecé a estudiar y dije, madre mía, la que se me viene encima. Y bueno, lo que nos venía a decir era que el mejor ingeniero no es el que más sabe, sino el que menos miedo tiene. Y esto me gusta decirlo que al final todos somos ingenieros porque todos resolvemos problemas, ¿vale? Y al final quitarnos ese miedo a lo desconocido, al empezar a explorar, a empezar a indagar sobre el dato, pues al final lo que va a ayudarnos es a tener más información y a tener lo mejor de todo es que vamos a tener una fotografía real de mi negocio. Voy a tener quizás a lo mejor un cuadro de mando que me va a dar unos indicadores de cómo van mis ventas, cómo estoy consiguiendo, captando clientes. Entonces, ese tipo de cosas al final pensamos que es muy complicado de implantar, pero podemos empezar desde pequeños prototipos sencillos, un Excel, pues oye, pues un CRM, ¿no? Que voy modulando en mis necesidades y bueno, esto era un poco pues para que perdamos ese miedo del dato y de las tecnologías que hay detrás, porque ya veremos que hasta con un simple formulario Google puedo empezar a hacer mi empresa basada en los datos. Bueno, les hablo del universo de los datos. En esta sección siempre me gusta hablar de lo que le llamamos las tecnologías habilitadoras digitales, ¿vale? Del dato, además. Y porque son las que necesitamos para transformar digitalmente nuestro negocio. Y ya no solo hablamos de que nosotros tenemos que estar capacitados digitalmente como negocio, sino como persona, ¿no? Como ciudadano europeo, ¿no? Y no sé si conocen las competencias digitales que debemos tener, que son 21, ¿vale? Y que están divididas en 5 bloques, y uno de esos 5 bloques es el bloque dedicado a la información y a la cultura del dato y a la cultura digital. Entonces, aquí están englobadas estas tecnologías y para que ya sepamos de qué trata cada una de ellas, pues el Big Data simplemente lo que es un gran conjunto de datos que son tratados mediante procesos, programación o incluso programas. No pensemos que necesitamos programar, hay ya software que nos permite tratar los datos a golpe de clic,
¿vale? Y con un menú muy sencillo y lógico, pues al final tratamos esos datos para extraer conclusiones, ¿no? Y bueno, lo dicho, cuando hablamos de un gran conjunto de datos podemos hablar hasta incluso de un Excel, ¿no? De un fichero que tengo yo, pues datos de mis clientes, datos de mis procesos, de mis negocios, de mis productos, lo que sea, ¿no? Luego pasamos a la otra tecnología, que es la inteligencia artificial, que simplemente pues son algoritmos, ¿no? Un código que está escrito, que tiene una funcionalidad y que nos va a ayudar a entender y a modelar esos grandes conjuntos de datos para tomar mejores decisiones. Y lo dicho, no pensemos que necesitamos, esto lo podríamos hacer en una sesión pues más adelante, por ejemplo, con un programa podemos hacer pues una clusterización, ¿no? Pues tener mis clientes y empezar a hacer una segmentación y conocer, pues, por ejemplo, cuál es mi cliente potencial y a lo mejor descubrimos pues que tenemos un concepto equivocado de lo que nosotros estamos poniendo el foco y a lo mejor estamos perdiendo dinero, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas las podemos hacer también con programación o incluso, como les digo, con programas software libre y a golpe de clic. Bueno, luego he hablado también de la tecnología del blockchain, ¿vale? Que todos conocemos por las criptomonedas, pero bueno, que detrás hay una tecnología muy potente, luego veremos rápidamente las características que tiene estas tecnologías y al final lo que nos viene a dar es que vamos a tener un registro único que además está consensuado y está distribuido en varios nodos de la red. Es decir, mi información va a estar en varios sitios y va a ser imposible pues de corromperla, ¿no? Y ahí estamos hablando ya incluso de auditar información. Por eso las criptomonedas y las transacciones se basan en este tipo de tecnologías, porque no hay manera pues de, como quien dice, pues de atacar a ese rastro que queda de los datos. Vale, y bueno, estamos enfocados hoy en las buenas prácticas, entonces ya estamos hablando ahora mismo de este tipo de tecnologías que yo puedo ir implantando poco a poco en mi negocio. Y luego hablamos de las otras tres tecnologías, ¿vale? Que será el Internet de las cosas, que todos, aunque no lo sepamos, estamos rodeados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta incluso cuando estamos durmiendo, esa famosa wifi que se queda encendida, ¿no? Bueno, pues ahí está ese Internet de las cosas en nuestras vidas, ¿no? Que al final es un conjunto de sensores, redes, plataformas, etcétera, que permiten monitorizar, automatizar eventos y finalmente tomar decisiones, ¿no? Como, por ejemplo, todos sabemos que a raíz del incendio tan grande que hubo en el 2019, creo que fue, en Gran Canaria, pues se tomó la iniciativa a través del Cabildo para hacer un sistema de detección, ¿no? De que, oye, pues va a haber hay una serie de cuestiones climatológicas, ¿no? Oye, pues hace mucho calor, hay ola de calor, pues hay poca humedad, entonces todo eso se monitoriza para prever incluso hasta movimientos del viento, ¿no? Predicción del viento, pues que pues si va a haber un incendio o si se da, pues cómo va a moverse, ¿no? Eso sería un ejemplo de nuestra vida práctica de pues que al final hay muchos sensores por ahí repartidos y que nos pueden ayudar pues a mejorar nuestras vidas y nuestra isla, etcétera, ¿no? O nuestro negocio, si nos extrapolamos a nuestra actividad. Luego esta la he incorporado porque es verdad que siempre se quedaba ahí, pero ya muy importante porque todos sabemos que últimamente, estos últimos años, han crecido exponencialmente pues esos ataques, ¿no? A los sistemas de información. Entonces al final la seguridad lo que trata es, por un lado, proteger los sistemas de la información y esa información que está en formato electrónico. Todos volvemos a decir, ya no como negocio, sino como personas que estamos aquí, que tenemos que estar dotadas y transformadas digitalmente, pues tenemos que tener unas nociones básicas ya de ciberseguridad, pues por ejemplo, a saber, pues dotarnos de contraseñas fuertes a nuestro sistema o saber, oye, pues no debes tener tu contraseña en un papel o una serie de cuestiones que parece que son lógicas, pero que fallamos y que a veces pues nuestra información se puede ver atacada. Y bueno, y finalmente, pues hablamos de ya la tecnología de las redes 5G, que lo que va a permitir, pues, es que toda esa, porque claro, necesitamos mucha información en tiempo real normalmente, pues eso lo vamos a conseguir cada vez más con la nueva implantación de las redes 5G, que van a dar, pues, baja latencia y gran velocidad. Es decir, que van a viajar muchos datos por la red y los voy a poder tener en tiempo real. Y además voy a poder computarlos en esa red también sin pérdidas en el tiempo, ¿no? Y bueno, y esto es fundamental al final para esas soluciones del dato, ¿no?
Y bueno, esto nada más aquí que supiesen, pues, que la cantidad de dispositivos IoT pues, que tenemos conectados, ¿no? Y los más que tendremos. Bueno, pues ahora quiero nada más enseñarles pues un poco en esas buenas prácticas, ¿no? De, oye, pues tengo datos o no los tengo, voy a captarlos, un poco entender cómo ese dato va viajando desde que lo tenemos en bruto, ¿no? Ese dato que yo siempre digo, la fase matrix, ¿no? Ahora tengo yo un archivo Excel de 6.000 filas que ahí pues a lo mejor son transacciones de mi negocio y yo no entiendo, mi ojo no entiende, ¿no? Ningún humano será capaz de procesar eso, ¿vale? Entonces, a simple vista, pues no podemos sacar conclusiones y es importante que sepamos que no consiste en decir voy a aplicar Big Data, voy a aplicar inteligencia artificial. Lo más importante de un proyecto y cuando vuelvo a decir, hablo de proyecto, la coletilla, pero cuando estamos hablando de proyectos es cuando voy a aplicar datos para entender mi negocio, vamos a dedicar el 80% de ese proyecto, vamos a llamarlo así, del tiempo a preparar esos datos, primero, o a conseguirlos, a prepararlos, a limpiarlos, y al final, muy importante, tener una calidad del dato, porque hay una expresión que se usa mucho en ciencia de datos y es que dice garbage in, garbage out. Es decir, basura que entra, basura que sale. Si yo voy a analizar datos que no describen la realidad que quiero entender, si esos datos están mal, no están limpios, no están homogeneizados, no podré tener una respuesta objetiva y real, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener esto claro. Y bueno, ahí hablábamos, ¿no? De esa fase por la que pasa el dato, en esa primera fase en la que obtenemos los datos en bruto y luego, ya una vez los hemos procesado, pues podemos pasar a modelarlo. Vuelvo y repito, ya veremos qué forma de tratarlos tendremos, porque si es un objetivo u otro, tendremos que elegir un método de análisis o de computación. Pero bueno, que podemos elegir también software, como hemos dicho, que es libre. Y bueno, al final los que nos solemos venir a este tipo de eventos, pues somos pymes, ¿no? Personas que pues a lo mejor estamos en una empresa pequeñita y que no podemos pues permitirnos tener un gran sistema de la información, pero la buena noticia es que pues que hay muchísimo código para compartir en muchas plataformas que ya está bien dado y a lo mejor muchas veces pues simplemente con añadir nuestro conjunto de los datos podemos empezar a tener respuestas, ¿vale? Y al final, ¿qué quiero decir con esta fase? Pues importante, que vamos a pasar de un modelo tradicional e intuitivo a un modelo real de los datos. Y también digo que esto es importante. El humano siempre supervisa. ¿Qué quiero decir? Vale, ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a darle el control de mi negocio a una máquina? No, no quiero decir eso. Quiero decir que voy a basar mis decisiones apoyadas en ese modelo porque nosotros somos importantes, porque nuestra expertise también, porque sabemos cosas que una máquina quizás no sepa, pero si basamos nuestras decisiones en ese apoyo que tengamos para tener una visión global real, pues va a ser muchísimo mejor y al final, ¿qué vamos a conseguir? Pues tomar mejores decisiones, ¿no? En el que aquí vemos la pirámide del dato, ¿vale? Vemos cómo pasamos de una fase en la que tenemos datos, ¿no? Ese matrix del que les hablaba, en el que luego los procesamos y tenemos una información que una vez que ya la tenemos y la analizamos, vamos a tener un conocimiento para mejorar pues lo dicho, oye, pues he subido mis ingresos, conozco mejor a mis clientes, descubro a lo mejor ese cliente potencial que yo no sabía que tenía, ¿no? Entonces, podrían impresionarse mucho, ¿no? De simples acciones que podemos hacer para empezar a mejorar en cuanto al dato y al conocimiento de nuestro negocio. Y bueno, lo he dicho, al final, porque vamos a seguir, pues vamos a conseguir ser el ganador y pues oye, mejorar con la competencia o conocer mejor en mi modelo de negocio. Y bueno, entonces hablábamos aquí, ¿no? De esa pirámide que le llamamos la pirámide de IKW, ¿no? En la que pasamos de datos a información al conocimiento y finalmente pues aplico el conocimiento en beneficio nuestro. Y bueno, buenas prácticas a la hora de decir, bueno, yo no tengo una cultura del dato porque es cierto que es un discurso, no es que sea un discurso complicado, sino que simplemente no le hemos dado importancia
mucho tiempo. Entonces ahora ya se va viendo las grandes ventajas. Todo el mundo quiere tener un cuadro de mando con indicadores. Oye, quiero saber pues cuántos clientes nuevos he conseguido este mes con respecto al anterior o los productos, ¿no? Entonces ahí vas viendo realmente pues no lo que tienes en tu cabeza, sino lo real, basados en los datos. Vale, entonces para esto pues quizás hay que hacer un clic, ¿no? Pequeñito, que bueno, que esto es cuestión de lógica, seguramente que lo habremos intuido. Y bueno, un cambio de actitud, ¿vale? Estar abierto hacia los números, interesarnos por los procedimientos y la calidad de los datos, ¿vale? Esto es importante, el interés por los procedimientos, porque no solo estamos pensando en capturar datos, sino va a ser también importante pensar qué procedimientos van a usar los datos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un CRM, pues de repente empiezo a captar información de mis clientes, pero luego también tengo que pensar, oye, ¿y qué funcionalidad puedo aplicar yo en mi CRM para usar esos datos? Entonces, eso también va unido al final. También pues tendremos que crear una serie de hábitos, ¿vale? Informarnos sobre los datos de interés, preguntar sobre ellos y tomar decisiones. Pongo un ejemplo que tengamos en nuestro sistema de información, imaginemos otra vez un CRM y pues que usamos varias personas y hay un indicador y yo creo que el indicador significa una cosa y otro compañero pues cree que significa otra cosa. Entonces, esa gestión del conocimiento debe existir. Todos tenemos que tener esa visión general de qué significa cada dato para al final tomar decisiones en conjunto. ¿Vale? Y bueno, y finalmente pues tenemos que saber para qué sirven, qué proporciona y cuándo son aplicables, por ejemplo, porque no consiste en capturar datos sí o sí, porque eso conlleva al final un gasto de recursos, de tiempo, de dinero. Entonces también analizar qué me merece la pena capturar o incluso hasta contratar información de otros proveedores. Ya veremos más adelante en esta presentación pues que hay muchas formas de conseguirlo. Vale, y bueno, como ya les he dicho, ¿para qué me quiero orientar al dato? Pues para aumentar mis ganancias, reducir los costes, ¿no? Por ejemplo, soy una empresa que empiezo a monitorizar mi maquinaria, pues al final puedo detectar si hago un modelado de las roturas que sufren determinadas máquinas, que quizás determinado valor, cuando empieza a alcanzar X valor, pues puede ser que rompa, ¿no? Entonces al final estoy llevando a cabo medidas preventivas y no correctoras. Y bueno, conseguir objetivos, pues porque, por ejemplo, bueno, como hemos dicho, nos hemos puesto un cuadro de mando con los objetivos trimestrales y ver pues cómo va avanzando esa consecución de los objetivos. O incluso mejorar la productividad. Esto pasa en todas las empresas, que muchos procesos al final pueden ser llevados al automatismo, ¿no? De cosas que al final es una tarea repetitiva. Podemos hacer que esa persona se dedique a, pues, a producir y a crear cosas creativas y que no se dedique solo a esa actividad automática, ¿no? Bueno, me gusta hablar rápidamente, ¿vale? Porque esto también podemos hablar largo y tendido volvemos a decir, ¿no? Ese proyecto de datos, vamos a llevarlo a aterrizarlo a una pyme, ¿no? Un proyecto de un estudio, de un Excel, con pues todos mis clientes y quiero ver, pues, quiero hacer una segmentación, ¿no? Voy a dividir mis clientes en 3 tipos de clientes, ¿no? Pues ese será nuestro proyecto. Pues antes, ¿no? Pues el método en cascada que se le llama para un proyecto era lo típico, ¿no? Oye, tengo un objetivo, lo diseño, lo llevo a cabo y lo implanto, ¿no? Pues tener claro que es muy importante en proyectos de datos y ya como en proyectos de datos, en muchos proyectos a día de hoy, que vamos a llevar a cabo un modelo iterativo, ¿vale? En el que vamos a hacer pequeños recorridos sobre nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el objetivo que nos hemos marcado de ejemplo, voy a hacer una segmentación de mis clientes, voy a ir dando pequeños pasos y pequeñas entregas. ¿Para qué? Pues para que, primero, ir viendo resultados y segundo, no equivocarnos, porque al final, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Pues que a lo mejor el proyecto va cambiando, ¿no? Entonces, es tener en cuenta los cambios, en vez de luchar con ellos. Y que además nosotros, vuelvo a decir, que somos importantes, ¿vale? Los perfiles involucrados van a jugar un papel importante en este tipo de proyectos. Y bueno, como hemos dicho, ¿no? Que es un proceso iterativo, pues en el que se identifican 5 fases, ¿vale? Primero, pues claro, el identificar el problema, ¿no? Esos objetivos que queremos seguir.
Y bueno, estas son algunas recomendaciones, buenas prácticas, ¿vale? Para aplicar el dato en este tipo de acciones. Y bueno, primera recomendación, mejor un equipo de multidisciplinar que no. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá una visión, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Un proyecto en el que está involucrado pues la parte de comunicación, la parte informática y la parte de negocio. Es una buena combinación porque cada uno tiene un punto de vista y seguramente que no llevamos a cabo retrasos ni fracasos. ¿Vale? Luego y también es importante marcarnos hitos y entregables y cortos, como hemos dicho. También es muy importante en proyectos de datos evaluar los costes y recursos aproximados. ¿Vale? Porque, como hemos dicho, no consiste en empezar a recopilar información, sí o sí. Imaginémonos que hemos decidido almacenar en la nube y voy a capturar todos los datos habidos y por haber. Eso va a conllevar un coste, ya no solo de almacenamiento, sino de computación. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que planteárselas. Ya veremos también un poquito más adelante cómo lo haremos, algunas indicaciones. Y bueno, también es importante tener en cuenta, porque estamos con datos, si por ejemplo van a ser datos comprometidos, datos de personas, confidenciales, etcétera, que detrás siempre van a haber aspectos legales y regulatorios de los datos, ¿vale? Y bueno, y finalmente, pues, como hemos dicho, ¿no? Nosotros al final que vamos a hacer un proyecto, pues o nosotros mismos somos nuestros clientes, ¿no? Y tengo mi objetivo, o incluso trabajo pues para un externo. Va a siempre ser importante cada ciclo que hagamos, pues validar eso con el cliente. Vale, bueno, pasamos a la segunda fase, ¿no? Ya tengo claro qué es lo que quiero hacer, tengo todas esas indicaciones, buenas prácticas de las que hemos hablado, y pasamos a la fase 2. ¿Qué hago con mis datos? Bueno, más bien, ¿de dónde obtengo mis datos? ¿Vale? Pues puedo obtenerlos de tres formas. Puede ser que para la meta que nos hayamos propuesto, o simplemente, oye, pues no tengo datos en mi empresa, pero quiero empezar a recopilarlos. ¿Vale? Pues podré obtenerlos de tres formas. Pues fuentes internas, ¿no? Bases de datos que yo tenga. Oye, pues mira, te lo tengo a mano y lo quiero digitalizar. Pues también sería una forma, ¿no? Más tediosa, pero quizás hay que hacerlo. Y bueno, otra forma de recopilar datos será a través de fuentes externas, que lo puedo hacer a través de API, que el que no conozca qué es una API simplemente es como una especie de conector que nos da un proveedor de datos y nos da una serie de indicaciones para acceder a una determinada información y determinada forma de acceder, ¿vale? Entonces, bueno, ya una vez establecido y la manera de acceder a los datos, podré recogerla y almacenarla, por ejemplo, en mi sistema de información. Y también podemos tener los datos abiertos, que lo veremos más adelante. Algunos portales, ¿no? La famosa ley de transparencia y todos los datos abiertos que ahora se están implantando en la administración pública, que son datos agregados, anonimizados, pero que podemos recoger para pues obtener información o enriquecer nuestros sistemas de información de nuestro negocio. Y finalmente, pues, oye, si no tengo yo la información y no la tiene un proveedor, pues quizás puedo generarla pues a través de mi CRM, porque le implanto una funcionalidad nueva y a través de mis comerciales, pues atraigo información, ¿no? A mis sistemas de información, a través de un formulario. Pongo un ejemplo súper sencillo y bonito de una chica, ¿no? Que tenía su negocio de estética y ella pues al final tenía pues muchos contactos con sus clientes y demás, pero no llegaba a captar esa información. Y con un simple formulario de Google empezó a compartir pues determinadas cuestiones, por ejemplo, productos nuevos, una serie, ¿no? De análisis de su piel, etcétera, etcétera. Y todo eso le sirvió pues al final para conocer primero mejor cuáles son sus productos estrella, qué más le gusta a sus clientes, etcétera, etcétera. O incluso empezar a usar, vamos allá, a la transformación digital, ya no hablando solo del dato, sino empezando a usar todas esas herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, ¿no? Del Google Suite, y en el que empezó a automatizar procesos, como hablábamos antes, ¿no? Oye, si ya tienes el Google, ¿por qué no pones que 2 días antes, si tienes una cita con tu clienta, directamente el Google se lo recuerde? No cojas tú y a mano le mandes un WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, pues al final son los automatismos de los que hablábamos, que podemos empezar a implantar y dedicar nuestros conocimientos a generar más valor añadido, ¿no? Y bueno, como decíamos, ¿no? Que la mayoría de los proyectos cuando terminan pueden ser distintos al concepto inicial. Y bueno, ya una vez ya pasamos a la fase 2, ¿no? Tenemos los datos, ya pasaríamos
a la chicha, ¿no? Oye, tengo los datos, voy a prepararlos. Bueno, entonces simplemente pues comentarles que hay muchos tratamientos que le podemos aplicar a los datos, pero los más conocidos pues van a ser la limpieza de los datos, la transformación e incluso la reducción de dimensionalidades. Ya veremos un ejemplito, ¿vale? Para que nos vaya sonando. Y estas son pues buenas prácticas que podemos aplicarle a la hora de tratar los datos. Bueno, decirles también lo mismo, que para hacer este tipo de acciones, pues podemos usar pues software que pues incluso hasta el Excel. Un Excel nos podrá ayudar a limpiar los datos, a transformarlos, o ya yendo un poquito más allá, pues otro tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, el Pentaho, Data Integration es uno, y bueno, hay muchísimos que son los hermanos, ¿no? De este tipo de programas que nos ayudan a limpiar y a tratar los datos, vuelvo y repito, sin tener muchas veces que programar. Y bueno, ya una vez preparados los datos, pues pasa a la fase de análisis, que en el que podemos hablar de 4 tipos de análisis, que estará el descriptivo, el inferencial, los predictivos, que pueden ser supervisados y no supervisados, y el prescriptivo. Ya los nombro nada más, si da tiempo, luego les cuento rápidamente de qué va cada uno de ellos, simplemente para que vayan viendo cómo vamos pasando de fases, ¿no? De ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de segmentación de cliente, en el que yo identifico, oye, quiero segmentar a mis clientes. Segundo, ¿dónde están los datos? Pues quizás obtengo un fichero de mi CRM con los datos de mis clientes. Tercero, voy a preparar esos datos pues con el Excel o con un programa específico para ello. Y luego, pues, oye, voy a analizar los datos. Pues quizás aquí le apliquemos, en este caso, ¿no? Lo que se suele usar mucho para segmentar clientes será un análisis predictivo no supervisado, porque yo no los tengo categorizados, no sé cuál es mi cliente 1, 2 y 3, o sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero sí podré hacerlo con software directamente, ¿vale? Y bueno, ya una vez, ya pasamos por todas estas fases, ya vamos a la última, ¿no? A esa representación y visualización de los datos, en el que ya yo tengo un modelo, tengo unas conclusiones que he llegado y voy a visualizarlas. Y no pensemos que es la última fase la menos importante, ¿eh? Quizás también una de las más, porque no nos sirve de nada sacar conclusiones si no las sabemos contar. Si el consumidor del dato le hago un cuadro de mando que es inteligible, pues al final puedo fracasar en el proyecto por mucho que todas estas fases hayan sido excelentes, ¿no? Entonces aquí nada más comentarle pues que los propósitos son analizar y comunicar todo el trabajo que hemos hecho sobre los datos y que la visualización puede estar presente en 2 fases de estas 5. Puede estar presente en la fase de preparación de los datos y en la fase de visualización de resultados. Bueno, como les comentaba, ¿no? Esa parte de dónde obtengo los datos. Aquí les paso 2 APIs de ejemplo, ¿vale? En este caso tenemos pues la API de el Gobierno de Canarias, ¿vale? En el que, bueno, aquí vemos que tenemos 7.661 conjuntos de datos y bueno, yo podría empezar a explorar y pues imaginémonos que si yo quiero este tipo de datos, incluso me los puedo exportar en distintos tipos de información, ¿vale? Puedo sacarlo como un cubo estadístico, esto significa que los datos al final es como por decirlo de alguna forma, es como un Excel en 3D, ¿no? O puedo sacarlo incluso en código de etiqueta, en HTML, que es el código web que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? O incluso en formato JSON, que ya veremos que es un tipo de datos que podemos empezar a capturar en nuestra empresa. Vale, bueno, si no sabemos tratar el JSON no pasa nada porque hay hasta incluso aplicaciones, incluso online, que nos van a permitir traducir un JSON a un Excel sin nosotros tener que saber ni interpretar ese tipo de fichero, ¿vale? Bueno, continuamos. Y luego tenemos otra API de ejemplo que no la tengo aquí. Bueno, API del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, perdón. Simplemente era para que vieran que, bueno, pues que nosotros podemos obtener información de datos abiertos de distintas entidades a nivel nacional, regional o incluso internacional, ¿no? Pues aquí vemos también que tenemos más, ¿no? 63.791 conjuntos de datos. Entonces aquí ya podemos explorar e irnos a nuestro sector, ¿no? Oye, pues mira, yo me dedico al empleo. Pues empezar a explorar pues los tipos de información que puedo traer o incluso, oye, este me lo puedo traer en Excel o en CSV, que es un formato también traducible a Excel, ¿no? Entonces, para que vieran que, bueno, estos son 2, hay muchísimos, y bueno, que son formas de realimentar y de captar datos en mi negocio.
Vale, aquí les quería poner un ejemplo rápido, ¿no? De cuando estábamos en la fase 3 de tratamiento de los datos, para que vieran, pues, por ejemplo, cuando voy a limpiar datos, ¿no? Estos son ejemplos, ¿vale? De, oye, tengo datos redundantes, pues porque aquí Pablo lo tengo, pues, 2 veces repetido, no lo puedo tener con DNI y con pasaporte. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues, consolidando los datos. Oye, pues voy a coger la fila 1 y la 3 y la unifico en una fila. Y ya veré ya qué decido, si me quedo con el DNI o en el pasaporte. Vale, luego, por ejemplo, otro tipo de datos, ¿no? En este caso, imaginemos que tenemos los datos del IRPF. La IRPF se rellena, pues, el modelo 145 creo que es. Y bueno, tenemos que tenerlo actual, ¿no? Del año. Este dato ya me está diciendo que está obsoleto. Pues también una forma de solucionarlo sería, pues, oye, ¿lo descarto o no lo descarto? Luego tenemos datos incorrectos, ¿no? En este caso, pues sería Verónica. No hay nadie, creo yo, que haya llegado a los 150 años. Entonces, algo me dice que este dato está incorrecto. ¿Cómo lo solucionan? Voy a tratar de corregirlo. ¿Que tengo la fecha de nacimiento? Oye, pues aplico una fórmula y obtengo la edad. Y luego, por ejemplo, otro tipo de error que se suele solucionar limpiando los datos, pues sería en el error de transcripción. Por ejemplo, tuvimos un formulario en el que no controlamos el tipo de datos que viene en cada campo y a lo mejor, mira, pues se equivocó y en el nombre puso el código postal. Vale, entonces este tipo de errores son a los que nos vamos a enfrentar en el día a día. Vale, luego por la parte de transformación de los datos, pues podemos hacer muchísimas transformaciones. Las más conocidas pues será, pues, oye, voy a convertir números a categorías, ¿no? En este caso lo que hacemos es que el número de horas extras, pues lo hemos convertido en un campo de, oye, ¿tiene horas extras o no? Oye, pues si tiene 20 horas, claro que tiene. Si tiene 0 horas, pues no tiene, ¿vale? Y bueno, lo mismo podemos hacer una transformación de escala, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos pasar un salario mensual a un salario anual o pasar de datos categóricos a numéricos. Aquí hay que tener cuidado porque es más difícil. No, pongo este ejemplo. Mayor de edad, va a ser complicado pasar la edad, a no ser que tenga, como dijimos antes, la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, hay casos en el que tendremos que valorarlo, ¿no? Y a lo mejor lo que podemos hacer, si no tenemos la edad, pues podemos, si tuviésemos algún valor de fecha de nacimiento, pues hacer una edad media, ¿no? Y se la ponemos, dependiendo si será necesario o no. Entonces, eso lo tenemos también que evaluar. Y bueno, y luego podemos enfrentarnos a una transformación que es crear un campo nuevo. Oye, pues, por ejemplo, ¿no? Estos 3 trabajadores me indica la columna de años de antigüedad, pues los años que tiene de antigüedad. Pues oye, quizás me es interesante crear una columna nueva que diga si tiene trienio, ¿no? Si tiene derecho a trienio, ¿no? Entonces, pues aquí, pues mira, pues como tiene un año, Verónica no lo tiene. Y en cambio los otros compañeros tienen 6, pues oye, sí tiene trienio. Vale, entonces son tipos de transformaciones que podemos hacerles a los datos. Y bueno, también comentarles, ¿no? Los tipos de estructuras de datos a los que yo me voy a enfrentar y cómo los puedo guardar. Bueno, básicamente son 3 tipos de datos, ¿vale? Vamos a tener los datos estructurados, que también se le llaman SQL. Todos sabemos lo que es, ¿vale? Que son aquellos datos que ya se alojan en estructuras ya definidas. Y el ejemplo más sencillo es un Excel. ¿Por qué? Porque ya tiene esa estructura, ¿no? De filas y columnas. Si yo quiero saber, por ejemplo, aquí lo verán en chiquitito, pero vamos, la primera persona se llama Paco y tiene las columnas, las propiedades de nombre, color, edad, altura, peso y puntuación. Entonces, si yo quiero saber el peso de Paco, voy a obtener el dato rápidamente porque hago el cruce, ¿no? La fila Paco con la columna peso, pues, oye, tiene 74,8 kilos, ¿no? Por ejemplo. Vale, entonces, esta estructura es muy fácil de descubrir el dato. Luego pasamos a otra que quizás no es tan fácil, que es la de datos semiestructurados. ¿Y qué quiere decir? Que no va a ser tan directa la búsqueda del dato que yo estoy buscando, pero si yo exploro un poquito ese fichero, pues podré ver dónde está el dato, ¿vale? Entonces, en este caso, esto es un JSON, ¿vale? Que vimos antes, ¿no? Cuando vimos la API, que vimos JSON, ¿eso qué es? Pues suele tener este tipo de formato, ¿vale? Y al final que guarda, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como las muñequitas rusas que vas abriendo, ¿vale? Pues entonces los corchetes, que no los vemos aquí, pues son al final como objetos, ¿vale? Que yo voy abriendo y quizás pues tenga más propiedades dentro, ¿no? Entonces voy explorando y quizás pues explorando ya encuentro el dato, ¿vale?
Entonces, bueno, para que conozcan, tenemos los datos estructurados, que también se le llaman SQL, los datos semiestructurados, que ya no es tan fácil encontrarlo, pero explorando el fichero puedo encontrar el dato. Y luego pasamos al, bueno, aquí como les decía, esto es un ejemplo, ¿vale? En el que, a ver si, ¿vale? Entonces les hablaba, ¿no? De esas herramientas en las que yo le subo un Excel y me lo convierte a JSON. ¿Vale? Entonces, para que vieran que este tipo de herramientas están online, no hace falta pagar por ellas ni instalarlas. ¿Vale? Y bueno, luego pasamos al último tipo de datos, que son los no SQL, ¿vale? Que son aquellos que no tienen una estructura definida, que es, por ejemplo, pues un archivo, un PDF, una imagen, ¿vale? Comentarios o incluso, pues mira, mi red social, ¿no? Imaginemos que tengo una fanpage de mi negocio y tengo un montón de usuarios que les gustan y a lo mejor entre ellos pues tienen sus propias amistades, ¿no? Pues entonces aquí tenemos un dato no estructurado. Entonces la pregunta es, ¿tiene mi empresa la capacidad de generar este tipo de datos? Si la tengo, vayamos a seguir guardando datos para analizarlos, no cualquier dato, sino los que son útiles. Y si no los tenemos, vamos a implantar un sistema de información poco a poco, ¿vale? Y bien analizado para que no tener pérdidas ni fracasar en ello, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hago? Vale, bueno, primero, ¿qué es un sistema de la información? Su definición técnica es un conjunto de información, de personas y de recursos que a cabo llevan una serie de actividades, ¿vale? O técnicas de trabajo para cumplir los objetivos propuestos, ¿vale? Entonces, nuestro negocio tendrá o no esa información, las personas somos nosotros y los recursos pues, pueden ser software, hardware, etcétera, ¿vale? Que a cabo llevamos esa serie de tareas que hacemos diariamente para conseguir lo que queremos alcanzar, ¿vale? Entonces, la pregunta que me hago es, ¿tengo un sistema para almacenar la información? Primero, necesito recopilar datos, como habíamos dicho. ¿Cómo lo voy a hacer si no lo tengo? Pues a través de un formulario de mi CRM o ERP, a través de archivos que ya tengo o que puedo conseguir, como hablábamos antes del IoT, ¿no? Oye, pues sensores. Quizás a lo mejor tengo una tienda y quiero poner un sensor para ver cuánta gente entra y sale y puedo ver las horas pico, ¿no? En las que viene y entra más gente. Entonces buscar estrategias para aumentar las ventas, ¿no? Un ejemplo sería, oye, pues ya una vez tengo datos, la pregunta es, ¿dónde los voy a guardar? Pues para eso necesitamos diseñar el modelo de datos, que simplemente es decir, pues en cada cajón, ¿no? ¿Dónde va a estar la información? En este cajoncito, en la otra información en el otro cajón. Es decir, oye, pues tengo una base de datos a lo mejor o un archivo Excel en el que pues tengo la columna nombre y pues ahí va a ir los nombres de mis clientes. En la columna fecha de nacimiento, ¿no? Puede ser un Excel o incluso irnos a una base de datos y decir, oye, pues tengo mi tabla pues, de clientes, los datos de cliente. Entonces, todo eso, a la hora de diseñar dónde vamos a guardar la información, hay que tener en cuenta pues que es importante pensar en esos campos relevantes, ¿vale? No dejarnos atrás campos que pueden ser importantes. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es real, una empresa que se dedica pues a temas de estética, más bien, y oye, a la hora de hacerle la página web, el programador estimó que a la hora de registrarse el cliente, pues no estaba de moda pedir la fecha de nacimiento y no la puso en el registro. Entonces, en ese sentido, es importante para a lo mejor ese sector, a la hora de segmentar, pues saber la edad del cliente, porque seguramente quede una información útil. Entonces, eso hay que pensarlo, no es cuestión de moda, sino, oye, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Puedo recabarlo? Porque a lo mejor no me lo permite, ¿no? La LOPD o la RGPD, ¿vale? Entonces, cosas importantes a tener. Otra, oye, necesito datos históricos, porque eso, como dijimos antes, cuesta dinero y tiempo y espacio. ¿Me interesa o no me interesa? O incluso plantearnos la auditoría de los datos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Oye, somos una clínica, ¿vale? Y empiezo pues implanto un sistema de información, un programa, y oye, si voy a modificar la información de los pacientes, quizás es importante auditar quién accede a la información y qué hace y cuándo, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas también es importante. Y una vez ya hemos diseñado el modelo de datos, es decir, vale, ya sé cómo va a ir guardada mi información, ¿dónde la voy a guardar?
Bueno, pues también es importante, según nuestro negocio, pues ver cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Y pues lo más normal pues será o de forma local en un servidor o incluso ya en la nube, ¿vale? Y bueno, la última recomendación que una vez llegados a este paso es decirnos, si voy a gastar tiempo y dinero en implantar un sistema de información en mi negocio, tengo que hacerlo escalable, ¿vale? Porque lo que no me sirve es, por ejemplo, diseñar una página web, ¿no? Que un e-commerce en el que pues voy a empezar a recopilar datos de mis clientes, de los productos que compran, etcétera, etcétera. Y pues, oye, es que la plataforma que cogí al final no me deja que 10 clientes a la vez compren. Entonces digo, he invertido, ¿no? En un sistema que no me va a permitir, me va a limitar en ese cuello de botella a crecer, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también es importante. Y bueno, como dijimos antes, la seguridad también, ¿vale? De todo esto. Y bueno, resumen de buenas prácticas. Como ya hemos dicho, analizar las fuentes de información, las que tengo, las que tienen mi competencia, las que puedo conseguir, las que no tengo y puedo conseguir a través de pues, cualquier sistema, un formulario, una aplicación, etcétera, ¿no? Otra recomendación, análisis de las herramientas TICS, como hemos dicho, adaptarnos las herramientas que vamos a usar a nuestro presupuesto, a nuestro negocio, al tipo de negocio que es, ¿vale? Luego, otra pregunta que ha surgido a lo largo de esta hora, de procesos que puedo digitalizar y automatizar, primero para ser más productivo, más creativo y darle valor añadido a mi empresa, a mi negocio, a mi pyme, y digitalizar aquello que yo puedo delegarlo en una máquina o en un proceso que está automatizado, ¿vale? Y bueno, como habíamos dicho antes, los flujos de datos van de la mano de los flujos de los procesos, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en aquellos datos que vamos a empezar a recopilar, pues esos procesos que van de la mano, ¿vale? Y bueno, nada más decirles que si vamos a auditar información, que podemos hacer auditorías internas o externas, podemos auditarlo nosotros o incluso puede venir, imaginémonos, ¿no? Oye, pues voy a empezar a desarrollar, ¿no? Pues para proyectos de fondos que vengan de Next Generation. Oye, soy proveedor del kit digital. Oye, a lo mejor nos piden auditar algún tipo de información, pues eso será un proveedor externo que venga, pues a auditar nuestra información, ¿vale? Y bueno, como ya hemos dicho, otra buena práctica, oye, me hace falta histórico de los datos, quizás sea necesario, ¿no? Por ejemplo, soy una clínica, igual me interesa tener la analítica de los valores, ¿no? De analítica de mis pacientes para ver, pues, su evolución, ¿vale? Ese tipo de cosas es importante. Los metadatos, ¿qué son los metadatos? Pues son datos que describen los datos. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez doble clic, bueno, clic con el botón derecho sobre un archivo y ir a propiedades, ¿no? Y entonces vemos cuándo se creó el fichero, a qué hora, la ubicación. Entonces, esos son los metadatos, ¿vale? Y muchas veces es importante tener datos de los datos. Y bueno, recalco, no me canso de hablar de que es importante cuando hablamos de datos, siempre, siempre aspectos legales y regulatorios. Y bueno, nada más comentarles que nos queda poquito ya para que acabe la hora, se me ha pasado volando. De hecho, no sé si tenemos por aquí a lo mejor algo en el chat. Vamos a ver. Vale, a ver si tenemos... Vale, por aquí. Bueno, nadie se ha atrevido, espero que después se animen. Tenemos ahí unas preguntitas preparadas ya para ustedes. Y bueno, ver rápidamente que vamos a poder, en esas fases, ¿no? Que hablábamos de los datos, que podemos analizarlo y simplemente comentarles que vamos a tener, por ejemplo, el análisis descriptivo, que para que todos lo sepan, es el análisis estadístico de toda la vida que se le ha aplicado a los datos, ¿vale? ¿Y para qué se usa? Pues primeramente para conocer el conjunto de datos, ¿vale? Esto que vemos aquí, pues es una gráfica muy recurrida, ¿vale? Para aplicarle los diagramas de caja a los valores, entonces con esto muchas veces se descubre la asimetría de los datos. Y esto sirve mucho, por ejemplo, en encuestas numéricas, ¿no? Por ejemplo, de satisfacción, que los valores van del 1 al 5, por ejemplo, y en el que, pues, por ejemplo, tenemos una pregunta, ¿te ha gustado mi evento? Pues si vemos que esa pregunta no es simétrica, porque vemos que aquí la rayita pues está más arriba, ¿no? Y pues aquí hay unos puntos, no es simétrico quizás como este, que es un poquito más simétrico. Entonces le vamos a aplicar, en vez de la media,
para saber la media de valoración le vamos a aplicar la mediana, ¿vale? Son este tipo de cosas que conseguimos con esto, pues tener una respuesta más real, porque la mediana me va a dar una realidad mejor que la media, ¿vale? Entonces son tipos de análisis que podemos aplicar a los datos. Luego tenemos el análisis inferencial, que es el análisis que tenemos cuando queremos refutar o no una hipótesis, ¿no? Pongo este ejemplo porque, bueno, es un poquito viejo ya, pero vamos, que todos los conocemos, el estudio de cero prevalencia que se hizo, ¿no? De los test que se hicieron para saber quién había pasado por la enfermedad del COVID o no, ¿vale? Entonces, se dedujo que un 5% tenía indicios porque se le aplicó el análisis inferencial y no se le hizo la prueba a los 40 millones de habitantes, sino se hizo una muestra representativa y con eso se extrajeron los datos, ¿vale? Entonces, esto es un tipo de análisis inferencial que podríamos aplicar a los datos. Y bueno, el análisis predictivo, ¿en qué consiste? Pues coger un gran conjunto o no de datos, ¿vale? Y aplicarle algoritmo que me permite clasificarlos, ¿vale? Pongo este GIF animado, espero que lo vean en movimiento, porque uno es supervisado y otro no es supervisado. ¿Qué significa supervisado? Que ese archivo Excel, ¿no? Del que estamos hablando, por ejemplo, de clientes, el objetivo que nos hemos puesto es categorizarlo, ¿no? Oye, quiero tener 3 tipos de clientes, ¿no? Y un poco pues ver las cualidades de cada uno de esos 3 tipos. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Va a agruparlos, ¿no? En función de si se parecen o no. Entonces es un poco lo que está haciendo hasta aquí, ¿no? El que se le llama clusterización. ¿Qué ha hecho? Coger un montón de animales y al final lo que se ha conseguido pues es pues conseguir un grupo de animales terrestres y un grupo de animales de aves, porque al final, pues eso, ha buscado semejanzas y ha hecho, pues, 2 grupos. Yo podría hacer lo mismo con mis clientes, pero en vez de 2 grupos, 3 grupos, ¿vale? Y bueno, son prácticas que podemos aplicar a los datos. Y luego está el supervisado y es aquel que yo tengo un fichero y tengo categorizado cada fila, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo. Pues, oye, estoy en una investigación pues, por ejemplo, ¿no? Predicción de diabetes y tengo un fichero de pacientes en el que pues tengo una serie de valores médicos, analíticas y ya como sé si el paciente sufre diabetes o no, tengo esa columna que me dice ¿es diabético o no es diabético? Bueno, entonces con eso puedo sacar un modelo en el que ya cuando me vengan los valores de un paciente que yo no tengo en mi sistema, diga, oye, pues según su analítica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues puedo predecir si ese paciente va a ser diabético o no. ¿Vale? Entonces, un poco es la idea para que vieran, ¿no? Los tipos de análisis predictivos que se pueden hacer. Y bueno, ya estamos casi terminando, ¿vale? Hablarles de las tecnologías habilitadoras digitales, como habíamos dicho, es el blockchain, ¿vale? Que me permite, pues, una red transparente, donde los datos están descentralizados, ¿vale? Porque los datos pueden estar en cualquier zona geográfica, ¿vale? Puede estar en Alemania, puede estar en la India, donde quiera. Da una mayor seguridad porque esos datos están cifrados, por lo tanto no permite que se manipulen los datos de esa cadena. Por eso se le llama blockchain, porque los datos que se generan aquí, no, como quien dice, ¿no? Se generan a raíz de los anteriores que vienen. Entonces, esto no se puede manipular. Entonces, de esa forma, pues dotó de una mayor seguridad. Hay un consenso, ¿vale? Los algoritmos que están detrás permiten tomar decisiones y, bueno, como habíamos dicho, al haber más, por decirlo de alguna forma, ordenadores por ahí, ¿no? Con esa información repartida, al final puedo computar más en paralelo. Y finalmente, bueno, esto también es algo largo y tendido, pero habrá menos intermediarios y se harán los acuerdos más rápido. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo rapidito, ¿no? De cómo solicitábamos un préstamo hipotecario o bancario antes, en el que pues todo era más manual, ¿no? Oye, pido cita con el banco, pues puedo, no puedo, pues vuelvo a cambiar. Y bueno, pues seguimos todo ese proceso, voy, le entrego los papeles, me lo estudian, me dicen que sí, que no, oye, nos vemos, y al final pues me dan una respuesta, ¿no? Y a lo mejor esto podía tardar semanas, en el que a lo mejor, pues este caso de uso de blockchain, está todo digitalizado, mi banco tiene mi información, entre comillas, ¿no? Porque eso a todos nos pasa que entramos en el área privada y está todo ya. Tienes un préstamo preaprobado. ¿Por qué? Porque se ha hecho eso, ¿no? Se ha digitalizado tu información, se ha modelado, ha dicho que tú eres un pagador bueno y, oye, según las estadísticas, dirá que seguramente que si te dan un préstamo hasta tal tope,
pues seguramente puedas pagarlo, ¿no? Entonces, a golpe de clic, seguro que todos hemos hecho así, pero los que puedan, afortunadamente, y tengan en su cuenta, ¿no?, el dinero. Entonces, es una forma de ver cómo las tecnologías detrás, pues, nos permiten este tipo de... Al final, como ya hablábamos, ¿no?, vamos a digitalizar procesos y aumentar ganancias. Y bueno, y ya para terminar la parte de las tecnologías habilitadoras, como les dije, ¿no?, el Internet de las cosas, que son esos sensores que están hasta en un mismo móvil que tenemos al lado. Y bueno, el proceso que sigue, ¿no?, un proyecto que está involucrado con Internet de las cosas, es que planteamos un caso de uso, diseñamos unos sensores adquirimos unos sensores que ya están en el mercado y cumplen las condiciones que necesitamos para que llevar a cabo el proyecto. Luego, no solo los sensores, necesito esas redes de comunicación, que puede ser pues, una wifi, puede ser una red móvil, ¿vale? Otro tipo de redes que existen. Y una vez ya tenemos toda esa infraestructura, pasamos a las plataformas IoT, que son aquellas que recogen los datos de esos sensores y ya empiezan a tratarlos. Incluso vamos un poquito más allá, podríamos tener dentro de esa plataforma pues ya algoritmos de Big Data, inteligencia artificial, que están trabajando sobre esos datos para obtener un modelo, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos, ¿no?, de esa predicción de incendios de Gran Canaria. Y bueno, esto es un ejemplo, no me da tiempo, pero se los comparto para que vieran un ejemplo súper chulo, ¿no?, de cómo una caja va en todo el proceso de entrega de una mensajería y entonces con un sensor que tiene pegado en una etiqueta, pues se va viendo cómo se monitoriza la caja y lo que va pasando con ella. ¿Vale? Y bueno, rápidamente, pues comentarles, lenguajes de programación que podemos usar, Python y R. Y vuelvo y repito, y aplicaciones también sin programar. Las APIs ya hemos visto lo que es. Nada más comentarle que los procesos ETL es lo que hemos visto en la fase de, oye, voy a limpiar los datos, voy a transformarlos. Son esos procesos de extracción, transformación y carga. Esto es un poco de jerga, ¿vale? Para que no les suene a chino lo que hablamos. Luego web scraping, que es una técnica, la verdad, que gusta mucho y es muy recurrida, y es crear robots para rescatar información de web de manera automática. Luego tenemos el text mining, que es la explotación de datos de texto, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, que todos a lo mejor hemos escuchado, ¿no?, el análisis de sentimientos, los trending topics, todo eso se trata de esta forma, ¿no?, con la minería de texto. Luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es pues ya ir un poquito más allá, ¿no?, de la sintaxis y el análisis del lenguaje. Y bueno, aquí después tenemos para almacenar los datos, como hemos visto, bases de datos tradicionales, que son esas que le llamábamos las SQL, y las no SQL, que ya son bases de datos para almacenar grafos, documentos, etc. ¿Vale? Y bueno, como ya rápidamente, fugazmente les expliqué, el Machine Learning simplemente lo que viene a decir es que es ese aprendizaje automático que vimos antes con aquel GIF que se va moviendo, ¿no?, que va agrupando animales. Y los bots, pues son esos chats, asistentes virtuales que nos van contestando y no lo hacen de manera mágica, sino que detrás hay una base del conocimiento que nosotros vamos elaborando. Y bueno, ya luego estas son otro tipo de tecnologías, ¿no?, redes neuronales, la automatización de procesos, etcétera, etcétera, que bueno, que ya hemos ido nombrando un poquito a lo largo de la sesión. Y ejemplos prácticos rápidos, ¿no?, que ya son las 6. Pues como les decía, ¿no?, oye, el web scraping, ¿qué es? Pues ese robot que accede, pues mira, pues puede acceder a redes sociales, a páginas del gobierno, a datos de investigación o incluso buscadores, ¿no? Es importante, cuando vayamos a explorar una web y vamos a hacer este tipo de técnica, tendremos que explorar lo que nos permite, ¿vale? Porque hay acciones permitidas y otras que no. Seguramente que una página comercial pues tendrá vetado que otro competidor empiece a recopilar sus productos. Entonces, eso lo podemos averiguar. Ponemos la URL /robots.txt y nos da las normas de scrapping de esa web. Vale, bueno, estas son aquí librerías que yo he usado para este tipo de herramientas que se llama Selenium con Python para hacer web scraping en determinadas URL. O incluso ya como decimos, ¿no?, ya hay aplicativos que te permiten hacer este tipo de cosas sin tener que programar.
O, pues, oye, pues mira, quiero hacer un sistema de geoposicionamiento. Pues mira, tengo librerías que estas son gratuitas, ¿vale? La de Google, por ejemplo, es de pago. Esta ya la he usado, está muy bien. OpenStreetMaps, porque tengo un servicio de logística y me interesa monitorizar. Mira, este es un ejemplo práctico, ¿no? En el que, por ejemplo, yo tengo un servicio de entrega y quizás si visualizo todos los paquetes que voy a entregar hoy, hago una ruta más óptima en el que gasto menos tiempo, gasolina y optimizo el servicio que tengo, ¿no? Y bueno, o incluso ya vamos, si vamos a análisis de sentimiento, puedo saber la reputación online de mi empresa en redes sociales, ¿no? Pues a través de herramientas puedo empezar a monitorizar cada 5 segundos, pues, oye, si se habla de manera negativa o positiva de mi empresa, o incluso estoy en una campaña de marketing, imaginemos ahora, ¿no? Que viene la campaña de política, ¿no? Y pues algo muy recurrido es saber de qué se está hablando. Entonces, pues a lo mejor me interesa un trending topics y por zonas, ¿no? Según el partido y la isla mejor que en la que estoy trabajando. Y bueno, lo mismo, ¿no? Podemos ir a nivel programático, oye, voy a picar código, o no, pues mira, es que ya hay herramientas que me permiten saber este tipo de cosas y normalmente de pago. Vale, sí, ya les aviso que de análisis de sentimientos son todas de pago, pero la verdad que hay algunas que son muy accesibles y bueno, accedes a lo mejor en picos de trabajo y puedes tener esta información que es muy valiosa. Vale, y bueno, creo que he cumplido en tiempo y forma. Muchas gracias a todos y bueno, ahora viene la parte más interactiva. Espero que tengan preguntitas y dudas o algo que quieran compartir. Pues muchas gracias, Yaisa. Sin duda yo creo que ha sido una información muy útil y de gran valor para las empresas y los asistentes que están hoy aquí. Creo que has explicado de forma muy clara y concisa la importancia de analizar los datos y cómo esto pues, nos conduce a movimientos de negocios más rápidos, más inteligentes, a operaciones más eficientes y sobre todo a identificar pues, problemas que incluso a veces la empresa no sabe que tiene o oportunidades Sí, que al final son vitales para esa correcta toma de decisiones. Entonces, bueno, vamos a pasar al turno de preguntas, recordarles que pueden trasladar sus dudas a través del chat y Aisa pues les responderá ahora y como veo que todavía nadie se ha arrancado, Yaisa, pues te voy venga, a formular yo una preguntita vale. y la primera pregunta sería, ¿cómo poder detectar si realmente necesitamos o no acciones relacionadas con el Big Data en nuestras empresas o organizaciones? Es decir, normalmente, pues, en las grandes empresas sí tienen este tema más definido, sobre todo este tipo de necesidades, pero de cara a las pequeñas empresas, ¿qué les recomendaría? Claro, como hablaba antes, ¿no? Primero de ese proceso iterativo, a lo que viene también es a decir pasar de pequeña escala a gran escala. Y hay muchas empresas que han empezado pues a hacer proyectos pilotos súper sencillos de datos en el que, oye, pues la idea engancha y en un año, vamos, crecer exponencialmente. Entonces, mi consejo es lo primero, como en aquella diapositiva, sigo compartiendo, ¿verdad? A ver, Sí. la busco. La tengo por aquí. Vale, en estas 4 pasitos, ¿no? En el que no tengo nada y empiezo a preguntarme, oye, tengo los datos, pues empezar a recopilar de forma a menor escala, pero sí empezar a tener el contacto con el dato, ver la importancia, oye, que a lo mejor estamos hablando de que empiezo a recopilar los datos de mis clientes a través de un formulario web, que puede ser de Google, por ejemplo, exporto el Excel, lo guardo en una base de datos sencillita, barata, gratis, como por ejemplo puede ser el Postgres, y a lo mejor empiezo a explotar esa información y ya una vez ya va creciendo mi modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, de esos datos puedo hacerme un pequeño cuadro de mando y empezar a ver, oye, los tipos de clientes que tengo, pues las compras asociadas a ellos, ¿no? Un montón de cositas y siempre poco a poco. No podemos empezar a lo grande, no podemos decir, venga, vamos a trabajar Big Data, no, es que primero, si no tenemos nada, tenemos que darle tener el contacto con el dato y ver la importancia y como no, que no suene
a solo teoría, sino que en la práctica yo vea que teniendo un cuadro de mando, oye, es que estoy viendo cómo está yendo mi negocio y estoy detectando una alarma. Oye, pues que a lo mejor estoy vendiendo menos que el mes pasado, o que mis clientes, estoy captando menos clientes, algo está pasando. A lo mejor no es culpa mía y es que tengo un competidor que me está vigilando y me está quitando mis clientes. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que intento reflejar, ¿no? Que empezar con un modelo pequeñito, ir iterando y haciendo crecer pues ese proyecto o ese software o esa cadena de procesos que hemos creado para captar el dato. Vale. Pues te voy a lanzar otra preguntita. ¿Cuál sería, que creo que, bueno, más o menos nos lo has respondido ya también, cuál sería un volumen aceptable para llegar a plantearse este tipo de actuaciones o implementaciones en las empresas? Es una pregunta complicada, es decir, nunca se sabe cuántos datos son mejores o no. Vale, porque hasta mismo cuando vas a hacer, pues por ejemplo, ¿no? Imaginémonos que tenemos un diario digital de noticias, que es muy normal que ya pues, las noticias están categorizadas, ¿no? Oye, estas de suceso, estas de política. Pues ya los grandes diarios tienen detrás un clasificador de noticias. Ya no hay alguien que lee la noticia y dice, oye, esto es de suceso y esto es de política. Ya coge la noticia y en función de otras noticias que ya han sido categorizadas anteriormente, dice, como está por palabras clave, ¿no? Se parece a esta, entonces yo la etiqueto pues como política, ¿no? En este caso. Entonces, ni siquiera ahí dice, bueno, pues necesito, yo qué sé, 30.000 noticias. Nunca se sabe. Sí es verdad que cuando vamos a hacer modelado de información, cuando haces un modelo también se verifica que ese modelo es bueno y es en la fase de evaluación de la precisión de ese modelo, porque se testea con ya unos datos que sabemos cómo están clasificados, entonces se compara lo que ha clasificado ese modelo con lo que yo sé que debería haber dado, y entonces se contrasta y dice, oye, pues este modelo es bueno o no. De hecho, siempre no tenemos un modelo y lo tenemos hasta el infinito. Ese modelo siempre se audita. Y el ejemplo más claro fue cuando vino el COVID, que la gente un poco dejó de creer en el Big Data y dice, oye, esto ya no me funciona, esto no vale. No, es que la realidad cambió, hay que volver a modelar. Entonces, no solo es eso, es aplicar tecnología y saber cuánto necesitas. Está claro que mientras más datos tengas va a ser mejor, pero como decía antes, hay un tope, ¿no? En el que podremos asumir los costes de guardar esa información o incluso llegado un momento, por ejemplo, si yo tengo un modelo de categorización de clientes, quizás ya ese modelo me funciona bien y aunque meta más datos en ese, ¿no? En ese tiempo que yo pasa y veo si mejora o no, no ha mejorado mucho, entonces ahí también es verdad que está el valor, ¿no? De la persona, como decíamos, no es dejar andando los sistemas, sino estamos nosotros detrás diciendo, vale, obtenemos más datos, nos quedamos con lo que tenemos o necesitamos menos o más. Un poco la respuesta, espero haber respondido. ¿Y qué perfiles dirías tú que son los que deberían de encargarse de llevar este análisis de datos cribados, la creación y el manejo de esos cuadros de visualización? Pues mira, buena pregunta porque pensamos que hay perfiles técnicos detrás, pero como decía, ¿no? En esa fase de los proyectos de datos, que al final está la parte de visualización, ahí está el cliente, está el usuario. Entonces, no pensemos que en ese tipo de acciones están solo los perfiles técnicos, también tienen que estar los consumidores del dato y puede ser cualquier persona. Y muchas veces aprendemos de ellos porque creemos que tengo en mi mente que este valor es bueno y dice, mira, no, ese indicador no me vale, oye, muéstrame esto otro. Y aprendes, ¿no? Al final aprendemos todos de todo. Y es verdad que la cultura del dato empieza desde abajo, o sea, desde cualquier jerarquía, desde abajo hasta la más alta, que es el decisor, ¿no? De la empresa. Entonces, te podría decir incluso que si los de abajo no creen en el dato, quiero decir, no los de abajo que estemos por debajo de nadie, sino los que estamos ahí, ¿no? Con el día a día, con generando, leyendo datos, si nosotros tenemos esa importancia, al final le damos calidad al dato y damos mejores resultados. Entonces, tendremos más herramientas que funcionen con el dato porque se verá que hay calidad del dato y funciona. Perfecto. Entendemos que muchas empresas van a tener que externalizar
estas labores, ¿no? Todo lo relacionado con el Big Data. Entonces, ¿qué precios medios tienen estos servicios o en qué se fundamenta el presupuestar el servicio demandado? Vale, pues también dependerá pues del objetivo. Evidentemente, mientras más información, tecnologías más complejas se llevan, pues suele subir el presupuesto. Pero quizás podemos hacer pequeños. Mira, ahora por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ustedes también están detrás de los kits digital, ¿vale? Sé que hay partidas que se pueden dedicar pues a determinadas soluciones pequeñitas en las que están involucradas pues pequeños desarrollos hacia los datos. Oye, pues hazme un desarrollo para acceder a tal API y te lo desarrollo y va dentro del kit digital, ¿no? Es un ejemplo. Entonces estamos hablando ya que incluso no estamos pagando por ello, sino que nos están dando un dinero pues que podemos gestionar. Y ahí empezamos, ¿no? Igual veo que pues que tengo una oportunidad de negocio y ya invierto un poco más. Entonces, la respuesta es, puede ser incluso gratuito, y si no es gratuito, pues ir haciendo pequeñas acciones hacia el dato y viendo los beneficios que tengamos de ello, pues ir aumentando esas inversiones pues para al final tener pues beneficios, ¿no? Y darle valor añadido al negocio. Pues perfecto, Mónica, pues no se animan a realizar preguntas. Yo creo que has esclarecido todas las dudas que podrían haber surgido en este mundo o que ya teníamos previas a esta charla. Así que agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y que hayas compartido pues esta jornada y tu experiencia profesional. Muchas gracias. Agradecer a todos los asistentes haber participado en el día de hoy y recordarles una vez más, antes de finalizar, que los CIDES digitales nos encontramos disponibles para el asesoramiento gratuito y personalizado a todas aquellas empresas que deseen impulsar la digitalización en sus negocios. Sin más me despido, muy buenas tardes y damos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.